Muy bien, pues ese es nuestro estudio de hoy, el famoso. Yo no sé si ustedes se aburren cuando leen las genealogías, ¿les pasa eso? Hoy, por ejemplo, ¿quiénes pudieron estar atentos toda la lectura de la genealogía hasta el final? Todo un capítulo solo de genealogías. A veces cuando encontramos las genealogías decimos, sí, pasamos la página rápido, ¿verdad? Y no nos detenemos a leer las genealogías. Pero las genealogías son muy importantes, las genealogías bíblicas. ¿Por qué? Porque expresan una idea fundamental, y es la esperanza en ese Salvador prometido. La única razón por la cual esas genealogías existen en la Biblia es porque muestran cómo las personas del Antiguo Testamento tenían esperanza en esa promesa que Dios había hecho desde el jardín del Edén. Y esa promesa es que de la simiente de la mujer, un ser humano iba a nacer e iba a derrotar a Satanás, y todo este mundo trágico iba a ser resuelto, iba a ser solucionado por Cristo. Los problemas que surgen a raíz del pecado, todos esos problemas y tragedias que vienen derivados del pecado, iban a ser resueltos, solucionados en ese que había prometido Dios. Entonces, todas las personas del Antiguo Testamento que tenían fe y que creían en la promesa de Dios, estaban muy atentos a esa simiente santa. Y de eso trata el mensaje de hoy: la simiente santa de Dios, Cristo, y su importancia, la familia de Dios en Cristo. Entonces, la simiente santa, la familia de Dios en Cristo, y vamos a ver 3 puntos de esa simiente o esa familia santa de Cristo. Primer punto es que la simiente santa, la familia santa de Cristo, sabe de su debilidad. La simiente, la familia de Cristo, sabe de su debilidad. El segundo punto es que la familia de Cristo vive en la esperanza. La familia de Cristo vive en la esperanza. Y el tercero es que la familia de Cristo camina con Él. La familia de Cristo, la simiente santa de Cristo, camina, convive con Cristo. Esos son los 3 temas que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Entonces vamos a ver el primero. Dice que la simiente de Cristo, la familia de Cristo, sabe de su debilidad. Una de las cosas, y me pareció muy interesante que María Pau haya podido verlo, es que cada vez que se relataba del nacimiento de alguien, decía que esa persona nació, tuvo hijos, y nombran solamente al primogénito, y luego murió. Y la razón por la cual eso es sumamente importante es que para nosotros hoy es tan común, es tan natural la muerte, que cuando lo leemos nos parece que eso fue algo como común y corriente. O sea, todo el mundo sabemos que todo el mundo nace, crece, se reproduce y muere. Pero eso no es verdad. Dios no nos creó para morir. Cuando Dios diseñó al ser humano, cuando Dios diseñó a la pareja, el matrimonio, que tuvieran hijos, no diseñó que el padre y la madre luego iban a morir y esos hijos iban a tener hijos y luego iban a morir. Ese no fue el diseño de Dios. La muerte es una tragedia. La muerte es una tragedia en la humanidad. Sin embargo, vemos que cada uno de los que aquí aparecen en la lista murieron porque se cumple la sentencia de Dios. Dios había establecido que si el hombre pecaba, entonces moriría. Adán no murió el día en que pecó, pero sí se hizo mortal. Adán empezó a degenerarse en su cuerpo y en su moralidad también, debido al pecado, empezó a degradarse. Y por no tener la capacidad de comer del árbol de la vida, porque fue echado de la presencia de Dios, entonces ese degeneramiento de su cuerpo fue dando lugar a que muriera. Era inevitable entonces, a causa de que se estaba desgastando su cuerpo,
que Adán muriera. Y no solamente Adán, sino todos y cada uno de sus descendientes. Y esa desintegración, esa corrupción no fue solamente del cuerpo. Ustedes y yo ya estudiamos en capítulos pasados cómo la parte moral, espiritual del hombre empezó a corromperse también. Adán simplemente desobedeció, pero ya su hijo Caín fue un asesino, y 2 generaciones después ya Lamec era un genocida, de acuerdo a lo que estudiamos semanas anteriores. De tal manera que no solamente hubo corrupción desde el punto de vista material, físico, sino hubo corrupción desde el punto de vista moral, ético y espiritual. Todo esto para que ustedes y yo como familia de Dios, familia de Cristo, empecemos a enseñar a nuestros hijos lo terrible que es el pecado y lo terribles que son las consecuencias del pecado. Si para nuestros hijos no es grave pecar, ellos van a ir por el camino de la desobediencia y el fin de ellos va a ser la muerte eterna. Si ustedes en su corazón anidan el concepto de, bueno, eso de que mi hijo me diga unas mentiritas no es tan grave, ustedes están haciendo algo terrible para ustedes mismos y para sus hijos, porque las mentiras engendran asesinatos y los asesinatos engendran genocidios. Así es de grave el pecado. ¿Ustedes creen que los grandes pecadores empezaron siendo grandes genocidas? ¿Sabe ustedes cómo empezó la vida de Pablo Escobar? Él no empezó siendo un genocida poniendo un avión en una bomba en un avión. Él empezó simplemente robando lápidas. Y de pronto los papás dijeron, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué tan grave es si le roban a un muerto? Si a un muerto no le falta nada, esa lápida ni le pone ni le quita. Así empezó Pablo Escobar. Y si los padres no lo corrigieron y no lo disciplinaron, miren dónde llegó él a terminar. Lo segundo que podemos ver en cuanto a la debilidad que nosotros como creyentes debemos entender es la debilidad del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Aquí lo podemos ver en la manera en cómo se compara la simiente, la familia de Satanás respecto de la familia de Dios. La familia de Satanás, encabezada por Caín, era soberbia. No sé si ustedes se acuerdan en la lectura de la semana pasada, cuando Caín fue echado de la presencia de Dios, él tuvo un hijo y lo que él hizo primero fue edificar una ciudad, empezó a construir una ciudad. Y lo que hizo fue ponerle a esa ciudad el nombre de su hijo. Va a ponerle el nombre de mi hijo porque mi hijo va a ser un hombre grande, importante, poderoso. Mientras tanto, Set, porque Caín mató a Abel, entonces la simiente de Dios empezó a ser Set. En cambio de ponerle a la ciudad el nombre de su hijo, le puso a su hijo un nombre significativo, débil. Miren qué diferencia. Caín le pone el nombre de su hijo a una ciudad para que su hijo sea grande. En cambio, Set le pone a su hijo el nombre débil. Débil. Entonces cada vez que alguien va a llamar al hijo de Set, ¿sabes cómo lo va a llamar? ¡Hey tú, débil, ven para acá! Débil, ve, haz aquello. Oye, débil, necesito hablar contigo. Débil, débil, débil. ¿Y eso cómo lo aplicamos en nuestra vida, hermanos? ¿Qué le estás enseñando tú a tu hijo? ¿Cómo estás motivando tú a tu hijo? ¿Le estás a tu hijo diciendo tú tienes que ser alguien en la vida? Tú tienes que distinguirte, que ser importante, que ser un berraquito. ¿Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Que ellos deben ser? ¿El linaje de quién? ¿La familia de quién habla de esa manera? ¿O le estás diciendo a tu hijo, mira,
confía en Cristo, aférrate a Cristo. Tú no puedes, pero Cristo puede. Sujétate a Cristo. No sientas que tú eres el importante, es Cristo el importante. Y no estás aquí para ser tú el que te distingas, sino estás tú para que Cristo sea distinguido y sea exaltado. Y tú no eres nada, tú eres débil. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tus capacidades, no confíes en tu inteligencia. Confía en Cristo, estudia la palabra de Dios, que sea Él quien te guíe, porque tú no eres capaz de guiar tu vida por un buen camino. Solo si Cristo está contigo, Él te capacita, pero tú eres débil. ¿Cuál de las dos voces están escuchando nuestros hijos? Noten dónde termina, y perdonen que sea reiterativo, pero miren dónde termina el linaje de cada uno. Mientras el linaje de Caín termina con Lamec, que promete matar a más de 700 personas si alguien le hace algo, un genocida en potencia increíble, que además fue el primer polígamo, sí, que tuvo 2 mujeres, o sea que un hombre terrible, no solamente en la forma de expresarse, sino en la forma de vivir. Y por el otro lado, el linaje es Noé, la esperanza del descanso de las almas atormentadas. ¿Desde cuándo tú vas a hablarle a tu hijo acerca de estas cosas? ¿De qué simientes son? ¿Desde qué momento vas tú a decirle a tu hijo o que él es el más importante y que tiene que ser bien poderoso, o le vas a enseñar que él es débil y necesita depender de Cristo para todo? ¿Desde cuándo creen ustedes que debemos empezar a enseñarle a nuestros hijos estas cosas? Creo que desde el vientre de la madre. Entonces espero que ustedes lo estén haciendo. El segundo punto es que la simiente de Cristo vive en esperanza. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior dice que a partir de Set, cuando él tuvo a su primer hijo, Enos, a quien le puso el nombre débil, ¿qué pasa cuando alguien se siente débil? Empieza a pedir ayuda a otro. Y fíjense que desde Enos en adelante los hombres empezaron a invocar a Dios. Si usted educa un hijo autosuficiente, que sea autosuficiente, pues él no va a necesitar a nadie. ¿A quién va a necesitar si es autosuficiente? A sí mismo. Lo único que yo necesito es a mí, tener confianza en mí mismo. Si yo creo, yo puedo. Si yo me lo propongo, lo logro. Eso es lo que va a cultivar una persona ególatra, soberbia y autosuficiente. Pero si usted educa a sus hijos de otra manera, entonces ellos empiezan a invocar el nombre del Señor. E invocar el nombre del Señor empiezan a descansar en la obra del Señor. Empiezan a descansar en Cristo. Empiezan a descansar en aquello que Dios promete y no en ellos mismos. Entonces, lo primero es que aquellos que son enseñados en su hogar a ser débiles empiezan a necesitar un Salvador. Y lo vemos en la simiente de la promesa por el nombre de esperanza que le ponen a cada uno de sus hijos. Cada uno de ellos estaba deseando fervientemente que naciera ese Salvador. El entendimiento de su necesidad básica era que necesitan un Salvador. No que necesitan ser más fuertes y poderosos y subirse encima de los otros para que nadie los derrote, no, sino que realmente desean y necesitan un Salvador. Y necesitan un proveedor, porque el que es autosuficiente no necesita un proveedor, él mismo se provee. Pero el que no, el que sabe que es débil, que no es suficiente, él entonces empieza a depender de otro para que sea otro quien le provea y la inteligencia, la dirección, la moralidad, la busca en otro y no en sí mismo. Pero segundo, hay una esperanza
respecto a las cosas difíciles y duras de la vida. Notemos cómo al final del linaje de Set se nombra a Noé y le dice este padre a Noé, él va a darnos descanso. Lamec, pero el Lamec de la descendencia de Set, le coloca a Noé este nombre y dice, este niño nos dará descanso de nuestra tarea y de nuestros penosos trabajos en la tierra que Dios maldijo. Hermanos, este mundo es duro, hay muerte, hay desastres naturales, hay ruina, hay enfermedad, hay guerras, hay conflictos. ¿Y qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? No importa si tú tienes cáncer, ponte la mente positiva, que con la mente positiva tú vas a sacar el cáncer de tu vida. Si viene un tsunami, no te preocupes, con la mente positiva tú vas a salvarte del tsunami. Tú nunca vas a estar en ruina porque tú eres un berraquito y vas a saber qué vas a hacer en la vida y nunca te va a ir mal en los negocios porque vas a ser tan hábil que nunca vas a padecer necesidad. Eso proclamaría el autosuficiente. El que depende del Señor dice, mira, Jesucristo es tu Salvador. Y si Él te da una enfermedad, Él te la puede quitar, y si no te la quita no importa, porque vas a estar con Él por la eternidad. Para ti lo más importante es estar con Cristo. Cristo es el héroe que ha hecho que tu vida ahora sea una vida en la que no puede haber malas noticias. Todas las noticias son buenas. Si viene un tsunami, pues más rápido vas a estar con el Señor. Gloria a Dios. El Señor te dará escasez, pero siempre te proveerá. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que Él provee a los suyos. No te dará riquezas, no te dará lo que tú quieres, pero siempre te dará lo que tú necesitas. Descansa en el Señor. Tú eres débil, pero el Señor que tú tienes es un Dios fuerte y todopoderoso. Descansa y depende en Él, en Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando enfrentamos la vida? A la persona que le enseñaron a ser autosuficiente, cuando llega una enfermedad que él ni con su dinero, ni con sus habilidades, ni con su inteligencia, ni con sus títulos universitarios, ni con su poder puede vencer, ¿qué le va a pasar a esa persona? Está deshecha y nada tiene. En cambio, el que está en Cristo es indestructible, porque ¿quién lo puede alejar de Cristo? ¿Quién le puede quitar las promesas de Cristo? ¿Quién puede desprenderlo de su unidad y del éxito que él va a tener cuando el Señor venga y muestre todas las cosas como son en realidad, y los que son del Señor vayan a estar con Él para estar con la eternidad? Ese es el éxito verdadero. Entonces hay un alivio, hay una verdadera vida de paz y de gozo para aquel que depende en Cristo. Y hay una zozobra y una insatisfacción total para aquel que vive para las cosas materiales, para sí mismo, porque nunca estará en paz. Si tiene, estará siempre aterrorizado porque lo puede perder, y si no lo tiene, estará siempre insatisfecho buscando tener, y aún si tiene, estará siempre insatisfecho porque siempre querrá más. Cuando la Biblia habla de muerte es eso, es insatisfacción. Una persona autosuficiente es una persona que está siempre insatisfecha, nunca está completa, nunca se siente que está plena. En cambio, las personas que estamos en Cristo estamos plenas y satisfechas, porque Cristo es todo para nosotros, y como tenemos a Cristo lo tenemos todo, estamos completos en Él. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos acerca de Cristo y en dónde está la verdadera satisfacción, en dónde está la verdadera plenitud, en dónde está la felicidad. Todo ser humano busca la felicidad, porque para eso fue creado, para ser feliz. Pero o la felicidad está en ti mismo y en lo que tú logras,
¿O la felicidad tuya está en Cristo y lo que Él ha logrado para ti? ¿Y cuál de los dos llega realmente a ser alguien feliz? Esa es la cuestión. Y la familia de Dios es feliz porque su realización está en Cristo. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos en la familia de Dios. El tercer punto es que la familia de Cristo camina con Cristo. Dice que el séptimo en el linaje de Caín es Lamec, el colmo de la soberbia, el padre de la poligamia y del genocidio. Pero el séptimo del linaje de Set es Enoc, quien fue llevado a estar con Dios. ¿Dónde estuvo la diferencia entre Lamec, hijo de Caín, y Enoc, hijo de Set? Por supuesto que estuvo en la forma en que fueron educados, en la forma como tuvieron o no una relación con Dios. Caín, fue expulsado de la presencia de Dios, salió de la presencia de Dios, nunca más volvió a estar en la presencia de Dios y tampoco quiso estar en la presencia de Dios, jamás se arrepintió y les enseñó a sus hijos lo mismo, que estuvieran lejos de Dios, que no importaba a Dios, que en sus vidas podían estar sin Dios. En cambio, la familia de Set tenían a Dios, tenían a Cristo como el centro de su vida, de su existencia, de aquello para lo cual vivían. Dice aquí que Enoc caminó con Dios y el verbo para caminar era que tenía el hábito continuo y diario de estar con Dios. Eso es lo que significa aquí en el hebreo, caminó con Dios. No es que caminó un ratico, 5 minutos, 1 hora, un día, sino que caminó continuamente, toda su vida caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Y lo más importante, ¿cómo podemos nosotros hoy caminar con Dios y enseñarle a nuestros hijos a caminar con Dios? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se vive? ¿Cómo tenemos la experiencia de caminar con Dios? Hay 3 formas en las que un ser humano camina con Dios. La primera y más importante es la palabra de Dios. El que camina con Dios, camina con la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, deja que la palabra de Dios sea la que moldee su vida, la que alimente su vida, la que le dé alegría a su vida, lo que sea lo más importante, lo más valioso para su vida. ¿Y de qué habla la palabra de Dios? La palabra de Dios habla de Cristo. Entonces, cada uno de los hijos de Dios busca la palabra de Dios diariamente y específicamente en la palabra de Dios busca de Cristo y aprende cómo Cristo es su tesoro, cómo Cristo es su alimento, cómo Cristo es su placer, cómo Cristo es su satisfacción. Eso es caminar con Dios. Y como Él quiere caminar con Dios, no solamente Él, sino sus descendientes, le está enseñando la palabra de Dios a sus hijos. Y les está enseñando a sus hijos cómo encontrar la felicidad, la satisfacción y la plenitud en Cristo. La segunda es por medio de la oración. Somos débiles. Tenemos luchas. Aún para leer la Biblia tenemos luchas. Para orar tenemos luchas. Pero la Biblia dice que podemos pedir. Y por medio de la oración podemos pedir que el Señor nos dé la capacidad, la disciplina para estar estudiando la palabra de Dios, para estar orando. Pero también para deleitarnos. Si ustedes y yo oramos acerca de Dios, de su atributo maravilloso, perfecto, su plan para nosotros, de salvación perfecta, si nosotros nos deleitamos en Dios y al leer la Biblia, oramos la Biblia, lo que la Biblia dice acerca de Dios, allí estamos caminando con Dios y nos estamos deleitando en caminar con Dios. Y estamos mostrando nuestra debilidad y nuestra dependencia. Eso es lo que hace un hijo. Un hijo le pide a su papá cuando necesita. Todos aquí somos hijos de Dios. Y podemos y debemos, por medio de la oración, pedirle a Dios todo lo que necesitamos.
Y así mostramos nuestra dependencia en Dios y así también caminamos con Dios. Dándole gracias, por supuesto, también. En la oración damos gracias a Dios de todo lo que Él nos ha dado. Estamos caminando con Dios y estamos siendo bendecidos en una forma muy generosa por Dios cada día. Y estamos dando gracias por eso al Señor. Por último, nosotros caminamos con Dios cuando estamos en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios. Caminamos con Dios cuando caminamos con la iglesia, cuando disfrutamos de la iglesia, cuando nos apoyamos mutuamente en la iglesia, cuando almorzamos juntos, cuando hablamos, cuando gozamos, cuando reímos, cuando nos exhortamos los unos a los otros. Caminamos con Dios cuando caminamos con el pueblo de Dios. Y por supuesto, lo más importante es el hogar, la familia. En el tiempo que nos dedicamos como esposos, que le dedicamos a nuestros hijos como padres. Pero no solamente la familia íntima, la familia más grande. En la iglesia, cuando disfrutamos de este tiempo juntos. Pero no solamente el domingo, yo espero que estemos llamándonos, animándonos, acompañándonos unos a otros, apoyándonos cuando estamos en necesidades, cuando estamos en problemas, apoyándonos, mostrándonos el amor verdadero los unos a los otros. Eso es una expresión de caminar con Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios somos muy, pero muy privilegiados. Sabemos quiénes somos, es decir, que somos débiles, pero también que tenemos a Cristo, que es fuerte y es nuestro proveedor. Sabemos también qué es lo que debemos dejarle a nuestros hijos. No debemos dejarles la falsa y la mentirosa expectativa de que ellos sean fuertes y famosos, sino que le vamos a dejar la herencia más grande, y es que ellos pueden depender de Cristo, y de hecho dependen de Cristo, y toda su vida está sustentada por Cristo, quien es poderoso, porque es Dios. Y por último, sabemos como familia de Dios que Jesucristo está con nosotros, caminamos con Él diariamente y nuestros hijos caminan con Él. ¿No saben ustedes el privilegio que es aquel que camina con Cristo? Eso hemos aprendido hoy, podemos darle gracias al Señor, podemos también comprometernos a caminar con Él y a vivir con Él y a disfrutar de Él, como hemos aprendido hoy. Oremos. Señor, queremos darte gracias por la simiente, por esa promesa que es Cristo, pero también porque en Cristo hemos sido adoptados hijos de Dios y somos parte de la familia de Dios. Qué maravilloso es, Señor. Te suplicamos que nosotros y nuestros hijos podamos seguir llevando la familia de Dios, caminando con Dios, caminando con Cristo y exaltando el nombre de nuestro Salvador y exaltando el nombre de nuestro Dios. Y te suplicamos, Señor, que las siguientes generaciones, estamos pensando en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, que sean familias de la promesa, que sean familias de Cristo, que sean familias que caminan con Dios, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.